Gracias por estar ahí, amigos y amigas. Saben que hoy estamos hablando de justicia y nuevas tecnologías y la modernización de la justicia. Y estamos hablando con el magistrado del Juzgado Social número 10, don Javier Ercilla García, que nos está iluminando y nos está educando sobre todo lo que hay que hacer para que el sistema jurídico español, que tan bien funciona desde el punto de vista humano, que tanta calidad tiene desde el punto de vista jurídico, pues falla o no está muy al día, no está, como se suele decir, a la que calla, porque no está tan modernizado como otro sistema jurídico. Y él está hablando precisamente de eso, de lo que se puede hacer para modernizar nuestro sistema judicial y sobre todo para mejorar la justicia a través de las nuevas tecnologías. Pero nosotros, antes de entrar en la segunda parte de nuestro programa, yo le quería preguntar un poco, para dar entrada a los dos temas que vamos a tratar luego, que qué deparará, don Javier, la tecnología, las nuevas tecnologías en el sector, en el futuro del sector jurídico. ¿Qué va a suponer eso? Pues yo creo que va a ser un cambio radical. Históricamente lo que es el sector jurídico ha sido siempre muy reacio a las nuevas tecnologías. El sector jurídico siempre ha sido un ámbito cerrado en el que la gente tenía difícil entrar porque era un conocimiento técnico, ¿no? Sin embargo, a raíz del año 2008 y la aparición de un ordenador en nuestros bolsillos, que es el smartphone, la aparición de Internet y la generalización de los mismos, la gente tiene un mayor acceso a información, de tal manera que pueden conocer el derecho de manera más cerca, pueden acceder a la ley, pueden acceder a la jurisprudencia. La base de datos del CEN2, por ejemplo, es públicamente accesible. ¿Qué pasa? Que nos encontramos en un momento en el que el sector jurídico es tradicionalmente reacio a adaptarse a las tecnologías. Sin embargo, la tecnología y la sociedad va evolucionando con mucha rapidez. De tal manera que el sector jurídico se encuentra en un momento en el que o se adapta o muere. No es que muera porque no vaya a haber sector jurídico. Se quedará rezagado. Se queda estancado. Claro. Entonces, si al fin y al cabo el sector jurídico tiene que adaptarse a la realidad y a las necesidades de una sociedad, si hay una desafección de la sociedad con el sector jurídico por no adaptarse con los avances tecnológicos, claro. Porque hay a su vez una desafección entre el sector jurídico y el tecnológico, pues vamos a tener un problema. Hace relativamente 5 años esto ha cambiado y el sector jurídico sí se está adaptando. Y en este ámbito podemos hablar tanto de lo que se denomina legal tech y lo que se denominan las criptomonedas, Bitcoin, contratos inteligentes, etc. De eso vamos a hablar luego largo y tendido, sí. Es el ámbito en el que el sector jurídico se ha adentrado en las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías no solo suponen el iPhone, porque el iPhone ha determinado no solo una nueva manera de acceder a la información jurídica y no jurídica, sino también la posibilidad de aparición de nuevos delitos, sexting, acoso o ciberbullying, etcétera. Y entonces la justicia tiene que responder a esas nuevas necesidades. A esas nuevas formas de delinquir. Y nuevas realidades jurídicas. Claro. Una de esas formas en las que la tecnología ha asumido el sector jurídico se ha integrado dentro de la tecnología, es lo que se denomina el legal tech. Legal tech, sí, de eso queríamos hablar. ¿Qué es legal tech? ¿Qué significa legal tech? A ver, legal tech es la aplicación de las nuevas tecnologías a los servicios jurídicos. Aplicación de las nuevas tecnologías a los servicios jurídicos. Pero eso es muy genérico. Claro. Vamos a hablar de cosas concretas. A ver, sería la creación de aplicaciones o servicios online que eliminen las barreras de acceso de los consumidores jurídicos a la justicia. Por ejemplo, la posibilidad de acceder directamente a presentar una demanda vía telemática en vez de presentarla personalmente. En vez de tener que ir al registro general. Aplicaciones o servicios online que permitan nuevas maneras de relacionarse los profesionales con los futuros clientes, lo que se denominan los marketplaces, a los que luego ya podemos hacer más referencia. Y, en tercer lugar, aquellas aplicaciones o servicios online que lo que trata es de facilitar los trámites y gestiones o tareas repetitivas de los abogados. Lo que, por ejemplo, pueden ser los denominados smart forms, es decir, la posibilidad, por ejemplo, de crear de manera automatizada contratos o la posibilidad de automatizar tareas, por ejemplo, la búsqueda de jurisprudencia, etcétera. Recientemente, por ejemplo, en el ámbito de los abogados, para automatizar tareas, el Colegio de Abogados de Madrid ha sacado una aplicación que se llama De Oficio. Es una aplicación para conectar el Colegio de Abogados con los abogados de oficio. Con el turno de oficio. Con el turno de oficio, disculpa. ¿Qué sucede? Es una aplicación que instalas en el móvil y el colegio, y a través de esa aplicación del móvil, el abogado puede aceptar y concluir
las asignaciones de turnos de oficio, de tal manera que se ahorran llamadas, correos y se agiliza la justicia. Eso es, de manera concreta, lo que es el Legal Tech, la aplicación de las nuevas tecnologías a los servicios jurídicos. Saben nuestros amigos y amigas que estamos hablando, a lo mejor a algunos les suena, pero a otros no. El turno de oficio es el servicio que prestan todos los colegios de abogados de nuestro país para aquellas personas que no tienen medios económicos suficientes para contratar un abogado. Entonces van a los colegios de abogados, piden que se les asigne un abogado de oficio porque no tienen medios económicos, que los tiene que demostrar, por supuesto, a través de su declaración de renta o de patrimonio, en fin, un certificado de ingresos, etcétera, etcétera, y el colegio de abogados le asigna a ese abogado. A eso es lo que se está refiriendo don Javier en el tema de ese turno de oficio que ha creado el Colegio de Abogados de Madrid, que eso es una innovación muy importante, ¿no? Sí, eso es una aplicación. Surgió en noviembre del año pasado a través de una cosa que se denomina hackathon. Hackathon, parece una palabra japonesa. Sí, es hackathon. Una mezcla entre hack, de hackear, sobre todo hacer código, ¿de acuerdo? Y maratón. Es decir, se reúnen muchos hackers, muchos programadores durante una sesión maratoniana y intentan desarrollar ideas que se hayan propuesto. Y una fue esa idea, la posibilidad de crear una aplicación para conectar al colegio de abogados directamente con el turno de oficio. Abogado de que está en el turno de oficio. También hay que decirle que al turno de oficio no están todos los abogados, es una adscripción voluntaria, sobre todo en algunas poblaciones me imagino que habrá algunos obligatorios porque no habrán abogados que habrán abogados que no quieran estar en el turno, pero vamos, es una adscripción voluntaria que hacen los profesionales del derecho en los colegios de abogados para dedicarse a defender los asuntos de aquellas personas que no tengan medios económicos. Eso es lo que es el turno de oficio. Bien, hablar qué supone el sector en conjunto de Legal Tech. A ver, la aplicación de las nuevas tecnologías a este ámbito siempre plantea la misma pregunta. Y es, ¿esto va a quitar trabajo? Ahí está el problema. Eso es lo que quiero que explique. ¿Va a quitar trabajo o no va a quitar trabajo? A los abogados. A los abogados, claro. Sí, ¿esto va a hacer, por ejemplo, que los abogados desaparezcan? Pues, a ver, siempre que se aplica nuevas tecnologías a un sector concreto, surgen los mismos problemas. Esto va a eliminar fuerza laboral, mano de obra. En el siglo XIX, por ejemplo, surgió un movimiento que se llamaba los ludistas, que eran los trabajadores que se habían quedado en paro porque las máquinas... robots. Se habían creado las máquinas de tejer. Sí. Entonces ellos trabajaban en fábricas textiles y se habían quedado sin trabajo. Entonces el ludismo, que surgió sobre todo en Inglaterra, lo que se movía era para asaltar, por así decirlo, como si fueran los indios, las comandancias en las que iban las máquinas de los telares de tejer y romperlas. Ajá. ¿Por qué? Porque la aplicación en ese caso de una nueva tecnología supuso la destrucción de miles de puestos de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre, don Javier, perdóneme que le haga con la banca actualmente? Que ya, bueno, actualmente no, desde hace muchos años que están despidiendo continuamente trabajadores de la banca, claro, a edades muy tempranas, 52, 55 años, como consecuencia de la ilusión de las nuevas tecnologías que hace que no hagan falta tantas sucursales, ¿no es así? La Universidad de Oxford, por ejemplo, recientemente hizo un estudio, una serie de parámetros, y calculó que el 47% de la fuerza laboral en Estados Unidos era susceptible de ser automatizada. Jolín. Es el 47%. El 47%. Sí, pero es que con el mismo estudio calculó que en la India sería un 69% y en China un 77%. Jolín. Claro, ten en cuenta que China... Más de la población se queda sin trabajo. Claro, China es un país, sobre todo, manufacturero, de fábrica, de muchas personas para realizar Foxconn, por ejemplo, toda una empresa gigante que realiza todos los chips de los iPhone. Pues todo ese trabajo sería automatizable, el 77% de la fuerza laboral, es muchísimo. Brutal, claro, ¿no? La cuestión es, ¿la aplicación de las nuevas tecnologías va a suponer que los abogados desaparezcan? Pues para eso hay que coger los términos en los que ese estudio de la Universidad de Oxford considera qué trabajo es automatizable y cuál no. Y lo que consideran es que el trabajo que es más difícil de computerizar o automatizar es aquel que requiere originalidad e inteligencia social. Claro. Y en eso los abogados y los jueces, pues por así decirlo, podríamos estar salvados. Claro, claro. En el caso, por ejemplo, de los jueces, ¿por qué? Porque el trabajo de los jueces, como el de los abogados, al fin y al cabo, parte de dos elementos esenciales que son muy difícilmente automatizables. Uno es la valoración de la prueba y otro es la interpretación de la ley. Pero claro, es que los abogados es igual. Los abogados es interpretar la ley para tu caso concreto y luego valorar las pruebas de tu propio caso tienes para defender el caso concreto. ¿Y cómo está la situación ahora mismo en España del Legal Tech o del Tech Lab? ¿Cómo está? No somos los pioneros, pero no está nada mal.
hay muchas empresas que han ido surgiendo y haciendo proyectos. Por ejemplo, en el caso de la base de datos La Ley, tiene bastantes elementos que podrían considerarse como legal tech, que es, por ejemplo, Smart Forms, que es la posibilidad de realizar contratos online prediseñados y en los que tú introducirías los distintos elementos y te configuraría distintos elementos. Y, en segundo lugar, por ejemplo, lo que se llama jurimetría. Jurimetría parte de dos elementos básicos que son la inteligencia artificial y el Big Data. En la era de Internet, la mayor parte o muchos datos son públicos, ¿de acuerdo? Entonces, el Big Data lo que intenta es de predecir el futuro en función de los datos que existen ahora. Por ejemplo, Google, a través del Big Data, ha podido predecir las epidemias de gripe. ¿Cómo? Simplemente porque guarda en su base de datos todas las búsquedas. De tal manera que cuando hay una gran cantidad de búsquedas diciendo cómo se cura la gripe. O síntomas de la gripe. O síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? O no, tengo mocos y dolor de cabeza. O sea, describiendo, porque muchas veces en la barra de búsquedas de Google la gente suelta su vida entera. Entonces, simplemente con eso, pues ya pueden predecir el futuro de cómo van a evolucionar las epidemias. Joder. La jurimetría Increíble lo que partiría de algo parecido, y es examinar las sentencias de un tribunal en concreto para ver si una demanda sería estimatoria o desestimatoria. Jolín. O sea, si ¿Llegaremos la demanda... a eso, don Javier? Eso es lo que se está planteando, pero eso es legal tech, aplicación de tecnología al sector jurídico. Ahora mismo creo que no existen para juzgados, por ejemplo, como uno de social, pero a lo mejor para la Audiencia Nacional, tribunales superiores, etcétera. Otro elemento, por ejemplo, que también es del ámbito del legal tech es lo que se denomina el crowdfunding judicial. Crowdfunding, ¿conoces el término? No. Crowdfunding se denomina micromecenazgo. Micromecenazgo. Sí, el mecenazgo es, pues, por ejemplo, en la Florencia de los Medici, un rico era mecenas de un artista. Le parecía bien ese artista, Miguel Ángel, y le daba comida, le daba habitación, le daba sustento, le daba un dinero para que hiciera obras. Arquitectura, obras. Sí, patrocinador, vamos. Un patrocinador. Para que lo entendamos. Un patrocinador. Esto sería una especie de patrocinio judicial. Es decir, esto sobre todo parte de Estados Unidos, en el que está todo un poco más mercantilizado. Alguien plantea en un foro, en Internet, que va a plantear una demanda contra una determinada empresa por unos determinados conceptos. Y entonces dice, yo no tengo dinero para poder llevar a cabo esta demanda, necesito, o por ejemplo, para poder hacer las periciales que sustenten la demanda, para poder traer tanta prueba, para poder hacer tal o cual, y necesito dinero. Entonces, lo que hace la gente es un micromecenazgo. Aportan dinero para sustentar esa demanda y luego, en caso de estimatoria y de que haya una cuantía determinada que reciba el demandante, se reparte. Yo no me resisto, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero usted sabe que cuando se mete usted en muchas páginas web en Internet o en cualquier otra de las páginas que existe, salen arriba y dice, este programa utilizamos cookies. Sí. Cookies. ¿Puede explicar brevemente qué significa para que nuestra gente lo sepa? Sí, los navegadores, bueno, las páginas web, para adaptarse más a los gustos del usuario, lo que hace es recopilar los datos de navegación. Y los datos de navegación en páginas externas y en la misma página, de tal manera que crea un archivo que se... que cuando tú te metes ya saben que te gusta fumar, por ejemplo. O aparecen... O que te gusta ir a un determinado lugar de vacaciones. Claro, o aparecen, por ejemplo, anuncios determinados según lo que tú hayas buscado en otras fechas. Exactamente. Si tú buscas, por ejemplo, bicicletas para regalar en Navidad, durante 2 o 3 meses vas a estar viendo anuncios de bicicletas todo el día. Esos son cookies, es un archivo que se guarda además tus gustos, ¿no? de tus gustos y de tu navegación, sobre todo, que se guarda en tu propio ordenador o en tu propio móvil y que crea la página web que lo tiene. Yeah. Entonces, por ejemplo, hubo una práctica, creo que ya no se realiza, pero que hacía Ryanair. Ryanair, si tú buscabas un vuelo en concreto, tenía un precio. Y entonces esta página, con las cookies, recopilaba lo que tú habías buscado. Si lo volvías a buscar una segunda vez... te lo subía al precio. Que es lo que hacen las compañías aéreas. Y una tercera. ¿Cuál es la solución? Claro. Acudir al navegador y borrar las cookies. ¿Cómo se borra eso, don Javier? Depende del navegador. En Firefox, por ejemplo,
en herramientas, opciones, Sí, bueno. borrar historial o borrar cookies. Son distintas maneras, pero borrar las cookies es como si hubieras empezado desde cero. Eres un navegante anónimo. O también puedes navegar anónimamente. Claro. Cuando navegas anónimamente, también una posibilidad de navegación anónima, no se recopilan cookies. Por lo tanto, nadie sabe tus gustos, tus preferencias. Bien, nos quedan prácticamente casi 20 minutos de programa y no quiero desaprovechar el tema porque ustedes, hoy por ejemplo, les voy a leer una noticia que ha salido en uno de nuestros periódicos actuales, aquí en la provincia de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria. El Bitcoin pierde la mitad de su valor en un mes y baja de los $10.000. Ustedes me dirán, ¿qué sabe un magistrado, un experto en derecho de estos temas? Pues verán lo que van a oír ustedes, porque yo me quedo asombrado con las explicaciones que da el señor don Javier sobre este tema. Bitcoin, blockchain, no sé si pronuncio bien, porque yo no hablo muy bien, no pronuncio bien el inglés. Cadena de bloques y contratos inteligentes. ¿Qué es el Bitcoin? Los orígenes, explíquenos muy llanamente para que nuestra gente se entere de qué estamos hablando, porque yo tengo un cacao mental con este tema que no me aclaro. Bitcoin, ¿qué es? Yo me interesé por el Bitcoin por mi parte financiera de la carrera. Su formación financiera. Y me interesó bastante, sobre todo la relación con el dinero y cuál es el concepto del Bitcoin, por qué existe. ¿Qué es el Bitcoin? Si queremos explicar el Bitcoin, lo que tenemos que decir es qué no es el Bitcoin. El Bitcoin no es una moneda fiat, o sea, no es un euro, no es un dólar, no es una moneda que tenga un respaldo de un gobierno, de un banco central o de la Reserva de Estados Unidos. O sea, es una moneda que únicamente se sustenta en la fe o en la confianza que tienen las personas que la usan. ¿De acuerdo? El origen del Bitcoin parte de un grupo de anarcoliberales, ellos se hacen llamar cypherpunks, o sea, anarquistas o punks del cifrado, que a partir de los años 90, cuando la CIA libera la tecnología de cifrado que había estado utilizando para sus operaciones de inteligencia, pues deciden que las monedas fiat no son adecuadas para el sistema económico mundial. ¿Qué es una moneda fiat? La moneda fiat es el euro, el dólar, el yen. Originalmente el dinero estaba basado en conceptos de reserva de valor. Es decir, la gente usaba el oro, que era una moneda, y te daba tanta moneda de oro. Y una moneda valía cuanto más oro tuviera. Bien, la moneda tenía un valor intrínseco. Yo te doy oro, tú me das oro, y el oro tiene un valor reconocido por todos. ¿De acuerdo? Sí, la onza a tantos dólares, sí, o a tantos euros. Pero hablo del principio, después del trueque. Sí. ¿De acuerdo? Una vez que se cambia el trueque y la... Sí. Y la moneda, al fin y al cabo, surge porque el trueque es complicado, porque a lo mejor yo no quiero una gallina, sino media. Y, claro. Claro. Entonces generamos una unidad monetaria que es el oro, que es escaso, que es fungible y que es medianamente transportable. ¿Qué sucede? Que conforme pasa el tiempo, las monedas dejan de tener oro. Surge el papel moneda, de tal manera que yo tengo un billete que, si voy al Banco Central, me darán el oro que tiene el Banco Central guardado por el valor de ese billete. Si yo tengo $100 o 100 euros, me darían 100 euros. 100 euros en oro. ¿Qué pasa? Que eso era el dinero fiduciario. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, se elimina el patrón oro. Es decir, eso que se denominaba patrón oro, que es todo el dinero, tiene un respaldo. Tiene una en oro, referencia al oro. Un respaldo. Es decir, todo billete que existiera en el mercado tenía un respaldo en oro. En los bancos centrales. En los bancos centrales. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, para favorecer el liberalismo y todo el comercio, y sobre todo llevar a cabo un momento expansivo de la economía, se elimina el patrón oro y lo que se hace es que la moneda mundial sea el dólar. De tal manera que la moneda en la que se refiere en todo el comercio internacional tiene referencia al dólar. En dólar. Y el dólar sí tiene respaldo en oro. ¿Bien? De tal manera que una peseta tenía su referencia en dólares y el dólar a su vez respaldo en oro. Sin embargo, a partir de 1971, Richard Nixon, como consecuencia de una situación en la cual la balanza fiscal de Estados Unidos, la balanza comercial de Estados Unidos es por primera vez deficitaria, dice que se elimina el patrón oro y las monedas tienen valor legal. Es decir, un dólar vale $1 porque la ley dice que vale $1, pero ya no tiene un respaldo en oro. De tal manera que a partir de ese momento se puede imprimir dólares tantos como quiera. ¿Qué pasa? Que dado que tú puedes imprimir cualquier moneda, el Banco Central tiene más control sobre la inflación, los tipos de interés, etcétera. Claro. Pero claro, se genera dinero de la nada.
Por eso se llama dinero fiat, porque fiat significa hacer. Por ejemplo, fiat lux, dar a luz, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Hay un momento determinado en el que en 2008 hay una crisis. ¿Por qué? Porque hay más dinero del que realmente existe. Porque el dinero se crea, por ejemplo, imprimiéndose, pero también se generan los bancos a través de lo que se llama la reserva fraccionaria, por ejemplo. Cuando tú ingresas 10 euros en un banco, esos 10 euros no se los tiene por qué quedar el banco, sino que guarda una parte de ese dinero y la además lo presta. Eso se llama coeficiente de caja. Por ejemplo, en China es un 10%, es decir, que de esos 10 euros guardaría 1. ¿En Europa tienes idea de cuánto puede ser? No. Un 1%. Solamente tienen la obligación de guardar un 1%. Sí, o sea, si son 10 euros, pues 10 céntimos. 10 céntimos de euro. Bien, ¿qué pasa? Que esos 9,90 € se prestan a otra persona y solo tienen obligación de ese dinero que no existe, o sea, que es ficticio. Entonces se presta y se crea una burbuja de dinero. ¿Qué pasa? Que en 2008, cuando surge la crisis, una serie de anarquistas consideran que eso no puede ser. Entonces se crea el Bitcoin. El Bitcoin que intenta solucionar una serie de problemas. Uno, que no sea una moneda inflacionaria, que no se pueda crear monedas ilimitadamente. Por eso dicen que el Bitcoin tiene que tener 21 millones de monedas. Es una moneda deflacionaria. Nunca van a existir más de 21 millones de Bitcoin. Bien, ¿por qué el Bitcoin es la solución? Es la moneda digital que, por así decirlo, crea la historia que a partir de ahora existe en el concepto de criptomoneda, porque resuelve una serie de problemas. Como te he dicho, el Bitcoin no es una moneda fiat, no tiene un respaldo de un banco central, es la creencia o la fe que tienen todos los que tienen el Bitcoin, claro, en ella, y resuelve una serie de problemas a través de la tecnología que tiene detrás. En 2008, una persona o un grupo de personas que se hacen llamar Satoshi Nakamoto hacen un white paper, una especie como de manifiesto, memorándum, en el que explican cómo va a ser esa moneda del Bitcoin. Y en 2009 se crea ya la tecnología. El Bitcoin resuelve una serie de problemas. El primero es que, como es una moneda digital, si tú, por ejemplo, tienes una foto en un ordenador, tú puedes copiarla cuantas veces quieras, ¿no? Claro. Imaginemos lo mismo con el dinero. Imagina tener 1 euro en el ordenador. Bueno, podríamos copiarla todas las veces que quisiéramos y tener millones de euros. Lo que se intenta evitar con el Bitcoin es ese problema, que se llama problema del doble gasto. Es decir, que un mismo Bitcoin no se pueda gastar 2 veces. Y eso lo soluciona el Bitcoin a través de su tecnología de blockchain. El segundo problema que soluciona el Bitcoin es el intermediario. Es decir, que no sea necesario un tercero que controle nuestro dinero. Ese tercero, por ejemplo, sería un banco central. El Bitcoin no necesita de bancos centrales, porque a través de los propios propietarios, tenedores del Bitcoin se sostiene el sistema, a través de lo que se denominan nodos y mineros. ¿Y eso no sería, don Javier, una burbuja, lo del Bitcoin, que tanto se habla? En muchos sitios se habla de eso, de la burbuja. ¿Qué va a pasar con esa burbuja? ¿O qué piensa usted de esa burbuja que se anuncia? Pues tiene toda la relación con lo que acaba de pasar. El Bitcoin, el 20 de diciembre, estuvo en $20.000. Y ahora, Bitcoin valía $20.000. Sí, pero es que a principio de año valía 600. $600. El 1 de enero del 17, 600. El 20 de diciembre del 17, 20.000. Y ahora nos hemos recuperado y estamos en unos 13.400. Que vale un Bitcoin, 13.400. ¿Hoy cuánto vale? Pero ¿Sabe usted cuánto 13.400. 13.400 vale hoy. Ayer estuvimos en 9.000. O sea, hoy subió $4.400. A ver, el mercado de las criptomonedas es un mercado... Bueno, vamos a hablar. De la burbuja que no me la ha contestado. Disculpe. Yo considero que no es una burbuja, pero desde el mismo punto de vista que considero que no era una burbuja Internet. Internet es una plataforma, al igual que el Bitcoin y el blockchain son una plataforma. La burbuja fueron las .com. ¿Qué pasa con esto? El Bitcoin puede estar sobrevalorado en determinados momentos o infravalorado en otros. El 19 de diciembre estuvo un poco sobrevalorado, 20.000, y bajó. Y ahora cayó por una serie de razones concretas que luego podemos explicar. Pero no considero que sea una burbuja. Hay varios conceptos para considerar que no es una burbuja. Uno, por ejemplo, podría ser el de perspectiva. Cuando hay 2 trenes enfrentados y uno se mueve, el ocupante o el pasajero del que no se mueve cree que es él el que se está moviendo y el del que se mueve puede creer que es él el que está quieto.
¿Por qué? Porque hay un fenómeno de perspectiva. El Bitcoin no es una burbuja. Puede que lo que haya es una hiperinflación de las monedas fiat. Eso es una teoría. ¿Por qué tampoco es una burbuja? Porque hay un concepto, sobre todo una propiedad que tiene el Bitcoin que lo hace resistente a muchas burbujas, sobre todo a muchas revalorizaciones o sobrevaloraciones, que es la resiliencia. ¿Conoce el concepto de resiliencia? No. Es la mejor virtud que se le puede atribuir a una persona, que es resiliente. Resiliente. ¿Por qué? Porque se cae, pero se vuelve a levantar. El Bitcoin es muy resiliente. ¿Por qué? Porque cae, y hemos tenido caídas constantes cada vez, del 40%, del 20%, del 30%, y resurge de sus cenizas y sube muchísimo más. Y don Javier, nos está viendo muchísima gente en nuestro programa y a mí me gustaría que usted aclarara bien, porque muchas de las personas que nos están escuchando dicen, hombre, ¿cómo va a ser eso? Que pueda valer una moneda hoy 9.000 y mañana, en fin, no son acciones que suben un 3, un 5%, eso, subir casi un 50% de un día para otro. ¿Usted qué le aconseja a las personas que nos están viendo que tuvieran algún interés o alguna intencionalidad de invertir en eso? ¿Usted qué les aconsejaría? Porque eso no es para tenerlo cualquier persona, tiene que tenerlo personas como usted, que tiene un amplísimo conocimiento y que usted se le ve perfectamente nadando en esta aplicación. Usted domina esto, pero yo no lo domino. O sea, a mí no se me ocurre mañana gastarme 20.000 euros en comprar 2 bitcoins o 26.000 euros, si los tuviese. ¿Qué le dice usted a nuestra gente sobre este tema en concreto? ¿Qué consejo le da usted? Que lo que hay que tener sobre todo es precaución y estudiar. Es decir, saber de lo que estamos hablando. Saber de lo que estamos hablando y saber dónde se mete uno. Claro. Saber lo que es el Bitcoin, la filosofía que hay detrás, el concepto futuro del Bitcoin como reserva de valor y sistema de cambio, es decir, como una especie de oro digital y como una especie de moneda universal, y ver qué hay detrás. El Bitcoin es una criptomoneda, pero hay cientos de criptomonedas. Hay muchas más. Ethereum. Pero la más famosa es esta, ¿no? Sí, porque es la primera y es la que más capitalización tiene. Pero está el Ethereum, está el Litecoin, está Neo, hay muchísimas criptomonedas. Y cada una además se orienta a un determinado proyecto, contratos inteligentes, sistema de verificación de registros, etcétera. Nos quedan 10 minutos. A mí me gustaría saber en qué puede afectar el Bitcoin al mundo jurídico. O sea, hablar de los contratos inteligentes, por ejemplo. ¿Qué puede decir usted sobre esto? El Bitcoin tiene una tecnología detrás que es el blockchain, ¿de acuerdo? Que es como una especie de cadena de bloques, como si fuera una especie de, como el registro mercantil o de la propiedad, pero descentralizado, diversificado. Sí. Y el Bitcoin permite no solo un sistema de pago, es decir, yo te doy un Bitcoin comprándote algo, sino que permite crear contratos inteligentes. ¿Qué es un contrato inteligente? Eso. Pues no es ni un contrato ni es inteligente. Es una herramienta de automatización de acciones y de condiciones. Lo que permite el Bitcoin es que podamos crear un contrato informático que no dependa su realización o su cumplimiento de la voluntad de las partes, por ejemplo. O sea, que esto va a estar en una nube ahí. Está en una nube, en el fondo está en nodos de Bitcoin y se ejecuta cuando se dan las condiciones. Normalmente suelen ser condiciones booleanas, sí, no, etcétera. Pero tienen otros elementos externos que se llaman oráculos, que lo que hacen es verificar la realidad. Vamos a explicarlo. ¿Podríamos poner un ejemplo? Sí, totalmente. Para empezar, además, lo esencial y lo importante de los contratos inteligentes es que para contratar no solo se necesita, como el 1261 del Código Civil, consentimiento, objeto, causa y precio, sino que lo que se necesita es confianza. Es decir, yo tengo que confiar en ti para poder contratar contigo. La confianza se elimina gracias a los contratos inteligentes, porque automatizan las prestaciones. Si yo, por ejemplo, tengo un cargamento de pescado y tú quieres comprarlo, yo tengo que confiar en que tú me vas a dar el dinero y tú tienes que confiar en que yo te voy a enviar el pescado. Sin embargo, si creamos un contrato inteligente, nos desentendemos de esa confianza, podemos obviarla, porque es el contrato inteligente el que lo ejercita solo. Antiguamente, por ejemplo, en el mercado internacional, cuando se vendía, por ejemplo, fletán por parte de los españoles a Japón, se necesitaba un comisionista, un tercero, que verificara el envío por una parte del pescado y por otro el envío del dinero. Y una vez se recibía, se llevaba cada una de las partes. La operación. Pero claro, perdíamos dinero, porque hay un comisionista, un intermediario. Con los contratos inteligentes no hace falta. ¿Por qué? Porque la propia moneda, o las monedas que se gasten en realizar esa operación, generan una especie de programa informático en el que se establece una serie de condiciones. Por ejemplo,
que se reciba el cargamento. ¿Cómo? Pues hay una especie de oráculo que verifica que hay un acuse de recibo de la recepción. Y cuando se lleve a cabo esa condición, que es la recepción de la mercancía, se libera el dinero. El pago al dueño de la mercancía. Claro, porque ese dinero está congelado y no lo puede usar nadie. Lo bueno de los contratos inteligentes, que son esas herramientas informáticas de ejecución del contrato, es que una vez que se genera, nadie puede modificarlo. Amigo. Por lo tanto, nadie puede una echarse para atrás. Absoluta ahí. Claro. ¿En qué afecta esto, por ejemplo, al mundo jurídico? Vamos a centrarnos, por ejemplo, en el ámbito laboral. Imaginemos un contrato. Actualmente, la mayor parte de los contratos laborales se hacen a través de Internet, muchos contratos. Imaginemos la realización de contratos a través de otra moneda que no fuera Bitcoin, por ejemplo, Ethereum, que está además especializado en contratos inteligentes. Se realizaría, por ejemplo, un contrato inteligente en el que el empresario diría, este trabajador va a tener por ejemplo, oficial de primera y se va a regir por este convenio. Bien, pues el contrato automáticamente iría a la base de datos o al BOE donde está publicado ese convenio. Vería qué salario le corresponde según las tablas salariales del convenio actualizado. Y liberaría mensualmente el salario concreto que le corresponde. Dice el convenio. De tal manera que no sucedería, como sucede muchísimas veces, que se le paga por debajo del convenio. ¿Cómo afecta esto a la justicia? No tendríamos reclamaciones de cantidad por diferencias salariales. Claro. Pero es más, el contrato, cuando se resolviera, se pagaría automáticamente el finiquito y la indemnización en su caso por procedente. De tal manera que tampoco tendríamos demandas de ese tipo. ¿Qué es improcedente? Iríamos a un juicio. Claro. Pero si no, no. La automatización de todos estos contratos es muy interesante. Pero no solo para la justicia desde el punto de vista del juez, sino para los abogados. Porque va a haber un momento en el que los abogados van a tener que redactar esos contratos inteligentes. Y van a tener que saber de informática. Claro. Por eso, lo que señalabas al principio de este programa sobre si en cuarto grado, en el cuarto curso de grado, deberían de dar cursos de informática, sí, porque los contratos inteligentes en un futuro, de esos contratos inteligentes y de la programación de esos contratos van a depender la mayor parte de las relaciones jurídicas en un futuro. Don Javier, nos quedan 5 minutos y yo tengo 2 preguntitas que no me gustaría que usted se fuese de aquí sin que me las consultara, sin que me las contestara, perdón. Cuando habla de los contratos inteligentes también habla de una cosa que es el blockchain ¿no? ¿Qué es? ¿Qué garantía da eso? A ver, la blockchain es, o cadena de bloques, es el registro que está detrás de todas las operaciones que se realizan en Bitcoin. Digamos que es como el registro mercantil, como digo antes, ¿no? Claro. O el registro de la propiedad. Para entenderlo es como el registro de la propiedad o el registro mercantil. Vamos, por ejemplo, a partir del registro de la propiedad. El registro de la propiedad es un registro centralizado, porque solo hay un registrador que lo registra todo. La blockchain es como un registro, lo registra todo, pero es descentralizado. Es decir, hay muchos registradores que reciben una operación, por ejemplo, imaginemos una inmatriculación. Cuando una finca no está matriculada, o sea, no está en el registro, se inmatricula. Y se inmatricula por parte de un solo registro, ¿no? Claro. Un solo registrador. En este caso habría muchísimos registradores que recibirían esa operación y llevarían a cabo una especie de acertijo matemático y el que primero realizara el acertijo matemático lo registraría esa operación. Y cuando registrara la operación se la pasaría a los demás registradores para que verificaran que esa operación es válida y que es cierta. Y una vez que se verifica, una especie de consenso, se registra definitivamente. Eso sería Eso es la cadena de bloques. ¿Qué pasa? Que... Y una pregunta que quiero hacerle por último. ¿Y podría el blockchain sustituir algún día a los notarios o a los registradores? Sí y no. Sí y no. Sí, si partiéramos de un concepto de registro de notaría anglosajón, pero no, porque en España tenemos un sistema de registro o de notaría latino. Un notario no solo verifica la realización de una operación, sino que verifica la licitud y la capacidad. Y da fe. Y da fe de la capacidad de las partes. Eso es lo importante. En un testamento, si el que testa tiene capacidad para testar, no está, por ejemplo, privado de capacidad, no está privado de su ser. Sin embargo, la blockchain lo que garantiza es que se ha realizado una operación, quién la ha realizado y si es válida o no en cuanto a términos de si existe o no el dinero que se ha gastado. Pero no en cuanto a su licitud, aunque en un futuro, si se incluye inteligencia artificial, sí, pero en cuanto a la capacidad de las personas, no. Y eso es lo que caracteriza al registro al notariado latino, el examen de la capacidad de los otorgantes.
O sea que eso, diríamos, es lo que vendría un poco a sustituir, entre comillas, a las funciones que hacen los notarios actualmente. Pero, notarios y digitadores, pero nunca serán sustituidos, claro. Claro, claro. Efectivamente. Bien, como verán ustedes, les advertí que era una entrevista muy, muy interesante porque hemos hablado con don Javier Ercilla García de muchas cosas, de la modernización de la justicia, de los instrumentos para llevarla a cabo, para conseguirla, en la situación que tiene España desde el punto de vista, en el mundo desde el punto de vista de la modernización de esta. Hemos hablado de temas tan interesantes como el Legaltech, que yo no tenía ni idea de lo que el tema del Bitcoin, que todos los días estamos hablando hoy, de esa criptomoneda que tanto da que hablar, que baja 5.000 euros un día y al día siguiente sube 7.000, en fin. De todo eso nos ha hablado este señor que, además de magistrado, es experto en materia de mercados financieros, por eso es máster por esa universidad en Madrid, y porque además tiene unos conocimientos muy profundos sobre el tema que yo me he quedado paralizado, porque, le vuelvo a repetir, no es habitual que una persona que se dedica a la justicia pues tenga tantos conocimientos en materia informática y sobre todo en este tipo de monedas, que yo la verdad es que voy a volver a verme el programa otro día para poderlo captar un poco mejor, porque además, como él lo explica tan bien y lo hace tan rápido, pues hemos hablado de casi todo. Don Javier, le emplazamos ya para una nueva ocasión para que usted nos siga hablando de esto, porque me parece que es genial las ideas que usted ha planteado aquí, están, sobre todo de lo que a mí me afecta, que es la modernización, sí. Poner nuestra justicia en valor, ponerla en la cabeza de todo, porque no solo porque se lo merece, sino porque además es justo que tengamos un sistema judicial moderno, ágil y eficaz. Pero realmente hay que seguir, yo le exhorto a que usted siga en esa línea, porque muchos de sus compañeros que nos ven, que han visto este programa, habrán aprendido un poco de cómo hay que hacer las cosas para mejorar la justicia. Se lo agradezco muchísimo y vuelvo a repetir, le emplazo para un nuevo programa dentro de unos par de meses para que usted vuelva de nuevo a hablarnos de este tema. Pues muchas gracias y claro, volveré. Vale, muchísimas gracias. Buenas noches, nos tenemos que ir. La próxima semana tenemos un programa también muy, muy interesante. Vamos a tener aquí a varios fiscales para hablar de temas de la Fiscalía y que van ustedes también a tener la oportunidad de conocer un poco el mundo de esta importante figura jurídica como son los fiscales, que son, como saben ustedes, los que defienden la legalidad y los que defienden el interés público de todos nosotros. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.